Continuamos con la siguiente presentación. Tenemos con nosotros a continuación a la doctora Elizabeth Espinosa, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella nos va a presentar el tema urbanismo y contingencia. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar algunas ideas en relación a la correlación que se está viendo actualmente en el urbanismo y sus respuestas o sus antecedentes en relación a una contingencia. Bueno, sí. Confinamiento en el ámbito urbano de los grandes centros de consumo y de cultura que hemos estado observando alrededor del mundo distorsionó los usuales flujos de atracción y movilidad, limitando el acceso a los servicios básicos, alterando el uso y ocupación de los espacios públicos y sobre todo trastornando las relaciones interpersonales necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Lo anterior se ve reflejado principalmente en la práctica de la educación a distancia y el teletrabajo, y las repercusiones de estas condiciones en el ámbito urbano abarcan, como ya lo comentó Carlos, diferentes escalas. Para las personas que pueden realizar el trabajo a distancia, manteniendo un confinamiento que asegure su autocuidado, estas restricciones han provocado la yuxtaposición del espacio y el tiempo al trasladar las actividades de la ciudad al hábitat doméstico. Sin embargo, en nuestras ciudades latinoamericanas, un concepto importante o una idea de mucho peso lo refiere la vulnerabilidad de la población a la contingencia, que se produce principalmente por condiciones económicas. Estas condiciones impiden cumplir adecuadamente con las recomendaciones sobre guardar la distancia social, quedarse en casa y lavarse frecuentemente las manos. Y se potencializa para quienes no cuentan con las condiciones de habitabilidad adecuadas, como puede ser el tamaño de la vivienda en relación con el número de las personas que la habitan, el acceso y calidad de los servicios habitacionales, particularmente el agua, los materiales de construcción y el diseño de la vivienda, así como la calidad del entorno urbano. Por ello, es necesario otorgar particular importancia a las condiciones de la vulnerabilidad urbana, para lo cual es necesario retomar 3 procesos que han transformado de forma rápida y profundamente el escenario urbano, afectando la calidad de vida de la población. Uno de ellos es la creación de una arquitectura espacialmente dispersa, esencialmente en la habitación y espacios de consumo. El segundo es el incremento de la desigualdad urbana y la segregación territorial. Estas 2 condiciones que acabo de mencionar modifican sustancialmente la movilidad en el espacio urbano. Una tercera que podemos marcar es la coexistencia conflictiva de patrones de gobernanza. Alcaldías versus jefaturas de gobierno, condición federal versus gobiernos locales. Prueba de ello es, por ejemplo, en nuestra ciudad se ha observado una mayor concentración de casos de personas contagiadas y de mortalidad en zonas de la periferia de la ciudad central, en donde las condiciones de habitabilidad de la vivienda, los servicios y los equipamientos son deficientes y precarios. En la actualidad, el espacio y el tiempo, el ocio y la familia coexisten en un mismo lugar
diluyendo los límites espaciotemporales entre estos ámbitos, tradicionalmente diferenciados, esos ámbitos diferenciados de producción y de reproducción social. El trabajo, la diversión y la socialización a distancia a través de medios electrónicos han permitido a una parte de la población colocar en el ciberespacio actividades que desarrollaban en forma pública fuera de su hábitat más íntimo. A otros, la necesidad de trabajar ha sido el motor que les ha impuesto o impulsado permanecer en el espacio público o en el centro de trabajo potencial. Es decir, en términos urbanos espaciales, la usual concentración de recursos materiales y de capital humano en nodos urbanos se atomizó en una red de espacios individuales dispersos en el tejido metropolitano, lo cual produjo el desplazamiento de la actividad urbana de la producción al espacio doméstico. Otro punto importante que hay que comentar es en términos urbano-temporales. La usual diferenciación temporal entre trabajo, ocio y abastecimiento actualmente ha sido borrada, convirtiendo el tiempo urbano en un tiempo uniforme, ya que hasta antes de la contingencia, las rutinas estaban bien estructuradas y los días bien diferenciados. Y actualmente, una persona que no ha salido de su casa más que para lo esencial, sus días transcurren muy parecidos entre ellos y aunque se adopte una rutina que se adapte a este nuevo concepto, no hay eventos relevantes que hagan un corte o disrupción percibiendo que el tiempo transcurre de forma diferente. Una pregunta bajo este contexto sería, ¿qué hacer? Una de las primeras cosas que considero que hay que realizar es meditar sobre los cambios necesarios que deben realizarse en el espacio urbano y replantear su relación con los diferentes componentes que lo conforman. Por ejemplo, su relación con la naturaleza, la economía, las actividades, entre otros, y a partir de eso cuestionarnos cómo abordar la concepción y diseño del espacio urbano después de esta contingencia, evitando en la respuesta a esta pregunta que la población, que lejos de agregarse, desconfíe de sus semejantes por considerarlos potenciales fuentes de riesgo. Es decir, cómo evitar la consideración de que el espacio público es un espacio minado del cual hay que escapar. Y en oposición, cómo reflexionar si la vivienda debe convertirse, además de un refugio seguro, en un espacio multitareas. Para afrontar un posible retorno al uso común de los espacios, se han planteado diversas propuestas urbanas. Por ejemplo, un proyecto que privilegie el modo del desplazamiento individualizado es el diseñado en Nueva Zelanda, uno de los países más exitosos en la contención de esta contingencia, en donde el gobierno apoyó a sus ciudades para poder ampliar las aceras en zonas de alta concentración de personas para que todas ellas puedan mantener un mínimo de 2 metros de separación. La tendencia a recuperar esa enorme cantidad de espacio público, iniciada en el pasado siglo XX, parece así fortalecerse por motivos de sanidad, eliminando en las vialidades los carriles donde se estacionan automóviles. También existen las propuestas que refieren a la extensión de los servicios de infraestructura básica a todos los sitios urbanos, siendo, como ya lo comenté con anterioridad, el agua el factor de desarrollo y salubridad prioritario en la agenda urbana. La revisión
del concepto de densidad, no solamente poblacional, sino de viviendas, es otra temática que en el urbanismo actual es muy relevante, ya que un argumento no probado, aún en forma científica desde la investigación urbana, pero observado en el comportamiento mundial y local de la epidemia, es que a mayor concentración poblacional, mayor cantidad de transmisión. Quizás, para entender lo anterior, un cambio de escala sea lo más prudente. Esquemas de ciudad que busquen dosificar los equipamientos y espacios urbanos para evitar aglomeraciones. Pueden considerarse viables al generar centralidades a escalas de barrio y atender a la población en un entorno inmediato. Es decir, las ciudades deberán considerar la escala humana y, por tanto, la forma de desplazarnos en el medio urbano deberá cambiar consecuentemente. En resumen, una ciudad post-COVID debe rescatar el valor de la cercanía frente a la excesiva dependencia de la motorización y de la globalización. Propuestas de más largo plazo y con una clara incidencia espacio-temporal se refieren al cronourbanismo, concepto reciente que define un urbanismo que considera como prioridad la preocupación de la relación entre tiempo y espacio y surge de entender el diferente modo en que las personas usan el espacio a lo largo del día y en especial la forma desigual en que se utiliza el mismo territorio de manera individual y por diferentes colectivos. Aquí debemos subrayar la importancia de la distancia-tiempo en la comprensión de los territorios y de las sociedades. Con base a este concepto, acceder a una calidad de vida óptima implica reformular la relación entre el espacio y el tiempo en la vida cotidiana de la población. Se debe buscar transformar un espacio urbano altamente monofuncional que complete sus objetivos con los usos que le proporciona la ciudad central hacia una ciudad policéntrica donde el espacio urbano cercano atienda a las funciones sociales esenciales de la vida cotidiana. Dentro de estas tendencias del cronourbanismo se pueden identificar lo que ya comentamos hace rato, o se comentó hace rato, la ciudad de los 15 minutos, en donde se promueve un retorno a la idea de barrio, propiciando la descentralización urbana, disminuyendo la movilidad a una distancia caminable y asegurando los servicios, el abastecimiento y las zonas verdes necesarias para ello. La segunda opción es el territorio de 1 hora y media, modelo propuesto como una red interconectada de ciudades de pequeña escala con un alto nivel de autonomía, conectadas al núcleo urbano central mediante movilidad sustentable. Y el tercero sería un modelo cíclico de 10 menos, que plantea aprovechar el ciclo temporal de contagio del virus y recuperar la actividad productiva y educativa urbana en ciclos de 2 semanas, con 10 días de cuarentena en confinamiento y 4 de trabajo o educación presencial. Se hace notar que el éxito y aceptación social de la aplicación de estas u otras propuestas que emerjan será la de no acentuar las inequidades existentes ni las generadas por la pandemia, sino por el contrario, reequilibrar la experiencia urbana espacio-temporal para todos. La propuesta más documentada es la referente a la ciudad de los 15 minutos o del cuarto de hora, la cual apuesta por una ciudad de proximidad donde lo esencial es tener todo lo que se necesita a menos de 15 minutos de casa, a pie o en bicicleta. Este modelo de ciudad ofrece no solo una respuesta sostenible a los problemas que se tienen en las ciudades, sino que desde la inmediatez de los hechos
parece una propuesta y una respuesta válida a la crisis sanitaria mundial que experimenta nuestra sociedad. Para alcanzar este objetivo es necesario buscar la revitalización de los servicios de proximidad en distancias cortas, es decir, en el espacio cercano para que los tiempos exigidos hasta ellos a través de movilidad activa, o sea, a pie o en bicicleta, oscilen en un rango de 15 minutos. Esto supone utilizar los metros cuadrados existentes más y mejor, darle a cada espacio múltiples usos y reapropiarse del espacio urbano para hacer de él el lugar de encuentro donde se satisfagan las necesidades de interacción social de la población. Seguramente, la pandemia del COVID-19 proporciona una oportunidad y es la oportunidad de recuperar la ciudad de proximidad frente a la globalización. Por ello, es necesario revisar profundamente las políticas urbanas y recuperar su naturaleza social, en particular las políticas de uso del suelo, vivienda, espacio público y movilidad, que se han estructurado privilegiando principalmente criterios financieros. Cualquier propuesta que se plantee para una ciudad post-COVID debe considerar llevarse a cabo sobre el soporte físico de la ciudad existente, apoyadas por estrategias económicas y de educación a la ciudadanía. Este último punto es muy importante. Lo segundo, el equilibrio o buscar el equilibrio entre medidas coercitivas dirigidas al tráfico privado y las que propician la movilidad peatonal, ciclista y en medios públicos no contaminantes. Y finalmente, buscar una ciudad más compacta con mezclas de usos que permita poco a poco la supresión de medios de transporte privado en nuestras ciudades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Interesante todos los conceptos que nos expresas.